Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Dios está obrando en todo lugar, rompe las cadenas, nos da la libertad. Su espíritu se mueve, se siente su poder. Dios está obrando en los que creen en Él. Dios está obrando en todo lugar, rompe las cadenas, nos da la libertad. Su espíritu se mueve, se siente su poder. Dios está obrando en los que creen. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Dios está obrando. Gloria, aleluya. Dios está obrando. Le llama, se refiere a hacer su voluntad. Nos levanta con poder sobre la maldad. Dios está obrando en todo lugar, rompe las cadenas, nos da la libertad. Su espíritu se mueve, se siente su poder. Dios está obrando en los que creen en Él. Gloria, aleluya. Dios está obrando. Gloria, aleluya. Dios está obrando. Que llama, se le quiere hacer su voluntad. Nos levanta con poder sobre la maldad. Dios está obrando en todo lugar, rompe las cadenas, nos da la libertad. Su espíritu se mueve, se siente su poder. Dios está obrando. Bueno, hermanos, ha sido un día hermoso y especial, ¿verdad? Pero, ¿qué nos falta? Falta la palabra. Así que les pido, ¿verdad?, su paciencia, ¿verdad?, en lo que llevamos el mensaje del Señor. Les invito a estar en pie. Vamos a leer en Gálatas 6:7. El título del mensaje, la ley de la siembra y la cosecha. Y como comentaba en el primer culto, para mí una bendición predicar este pasaje, por primera vez predicar este principio, y cada vez que me topo con un texto muy conocido en la Escritura, es para mí una bendición poderlo predicar, y a la misma vez pues uno siempre, ¿verdad?, con temor y con temblor, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Y le pedimos que nos ayude, y de eso vamos a estar predicando en este día. Gálatas 6, del 7 al 10, dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, te damos gracias, Señor, por este día,
por tanta bendición, Señor, ver a nuestros hermanos bautizándose, Padre amado. Y ahora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que no permitas que salgamos de aquí sin ser confrontados por ella, Señor, sin encontrarnos con ella, Padre amado, porque queremos ser hacedores de tu palabra, no oidores, como tu misma palabra dice, Señor. Permítenos, Señor, abrir nuestro corazón y escuchar lo que tienes que decirnos para tu gloria y para tu honra, Señor. Para que podamos vivir conforme a tus propósitos y tu voluntad para nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que me cubras, Señor, que me cubras en tu gracia, Señor. Porque sé que sin ti nada puedo hacer, Señor. Te pido de igual manera que cualquier vida que esté aquí, Señor, que no te conozca, Señor, que no haya todavía experimentado el nuevo nacimiento, Padre amado, te pido que toque su vida. Sabemos que solamente tú eres el que puedes hacer ese llamado en su corazón. Y clamamos por cada uno de los que esté aquí, Señor, que aún no haya rendido sus vidas a ti. De igual manera clamamos por aquellos, Señor, que están aquí, que son tus hijos, pero se alejaron de tus caminos. Te pido, Señor, que ellos puedan hoy reafirmar su fe, públicamente regresar a tus caminos. Que si hay algún hermano, alguna hermana, Señor, que aunque está viniendo los domingos, se ha mantenido neutro, por la razón que sea, te pido, Señor, que seas tú, ¿verdad?, llamándoles también. Tú conoces cada vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Antes de comenzar con el texto, nada más con el título, tengo que decir que es increíble como esta porción de la Escritura, donde se habla sobre el sembrar y cosechar, sobre la ley de la siembra y la cosecha, cómo han utilizado estos textos, donde usan estas palabras, para tergiversar lo que la palabra dice. Y es increíble como iglesias de la prosperidad utilizan estos textos no para predicar lo que quieren decir, no para predicar lo que dice la palabra, sino para de alguna manera manipular a la gente, para que la gente dé dinero y entonces ellos reciban más. Y entonces son mercaderes del templo, utilizando la Biblia fuera de su contexto, predicando avaricia, codicia. Da tanto y el Señor te va a dar, y esto es una vergüenza. Es una vergüenza que es la mayoría de los mensajes que uno escucha por ahí. Claro, ciertamente, como vamos a ver en este día y como dice esta ley, este principio, ellos cosecharán lo que están sembrando. Y algún día tendrán que dar cuentas a Dios. Y le pedimos al Señor que nos ayude también, porque a no caer en el error, a poder predicar la palabra como está, como Él la dio. Así que, definitivamente, si has escuchado eso de siembra y dinero, eso no es. Eso no es. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Cuando utilizamos la palabra ley, lo hacemos con un propósito, y es que las leyes siempre se cumplen, ¿verdad? En el diccionario de la Real Academia Española dice que es una norma establecida por las autoridades que prohíbe, regula o manda alguna cosa y que debe cumplirse de forma obligatoria. Cuando nosotros hablamos de las leyes naturales, las leyes de física, hablamos de la ley de gravedad, pues uno sabe que son leyes que siempre, se llaman ley porque siempre se cumplen, ¿verdad? Dios las estableció así porque Dios es el creador de todas las cosas. Eso es una ley. De la misma manera nosotros vemos que la Biblia nos habla, por ejemplo, de la ley de Moisés, la ley mosaica, que nos dice que el que viole en algún punto esa ley se hace culpable de todos. Que para que sean salvos a través de esa ley dada, esos mandamientos, tienen que cumplirlos todos. Pero ahí hay un problema, y es que nadie ha podido cumplirlos todos porque todos somos pecadores. Ningún ser humano tiene la capacidad de cumplir esa ley. Así que todos son condenados. En ese sentido también es una ley que nos condena. Sin embargo, hay leyes
que se intersecan también. Porque nosotros vemos en la Escritura la ley del perdón en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Bueno, que a través del sacrificio de Cristo, de la obra del Señor, de lo que Él hizo, Él pagó con su vida, venciendo a la muerte y venciendo al pecado. De manera que cuando Cristo hace eso, los que creen en Él reciben ese perdón que Él obtuvo. Y los que entonces han violado la ley, pero que han creído, ya entonces esa ley de Moisés no los destruye, sino que son salvos. Pero miren cómo son las leyes. Porque la ley de Moisés se sigue cumpliendo. O sea, el hecho de que Cristo nos perdone no quiere decir que la ley no se cumple. Ha sido derogada. No. Se tiene que cumplir. ¿Y cómo se cumplió la ley? En Cristo. Por eso es que Cristo tenía que ser hombre también. No solamente Dios, hombre también. Para representarnos. Así que Él, siendo hombre, Dios hombre, entonces paga el precio del pecado, que es la muerte, muriendo en una cruz. Pero como Él es Dios, Él era perfecto, Él es todopoderoso, pues entonces la muerte no lo pudo retener, el pecado no lo pudo vencer, sino que Él entonces resucita en gloria, vence a la muerte, vence al pecado. Y todos los que creen en Él, por fe, creen en Él, entonces reciben el perdón de todos sus pecados. Y como dice la Escritura, son salvos. Aleluya. ¿Cuántos hay aquí que el Señor les mostró su pecado? Reconocieron que había un solo camino, que era Cristo Jesús. Reconocieron que tenían que confesarlo públicamente y levantaron su mano y le entregaron su vida a Cristo. Y como ellos también, ¿verdad?, que profesan su fe. Pues hoy también puede ser un día de salvación para ti. No predicamos a lo loco. Es posible que tú pienses que somos unos aleluyas locos y unos fanáticos. Te entiendo. Pero si pudieras ver no solamente la evidencia de la Escritura y de la palabra y la evidencia de la iglesia, pero la historia a través de los siglos, de los milagros de Dios, de las intervenciones de Dios, de la realidad innegable, histórica de ese Cristo que vino, que murió y que resucitó. Que todas esas profecías en la Escritura se han cumplido. Que vidas han sido transformadas, cambiadas totalmente por la obra de Cristo. Quiere el Señor y tú puedas ver eso. Eso es solamente una introducción, tengo que avanzar. Tenemos que entender que la palabra del Señor no es como la palabra de los boricuas, sobre todo con el ay bendito. Nosotros con el ay bendito, ay bendito. No, el Señor no es así. Es un Dios de preceptos, que lo sabe todo. Por eso no hay mudanza ni sombra de variación, como dice la Escritura en Santiago. Él no es como nosotros. Yo quisiera leer, y le voy a hacer un cambio allá a los muchachos. Yo creo que ellos tienen la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, porque quisiera leer en Génesis 6, del 7 al 10, que es el texto, ¿verdad?, que vimos. Y me disculpan a los de proyección porque le estoy cambiando las cosas aquí en vivo, pero ellos saben que eso es así. Ellos me aman y me perdonan. Pero quiero leer el texto en esta versión, la Nueva Biblia de las Américas. Es una versión, a diferencia de la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas pues utiliza un lenguaje contemporáneo, dejan lo de el vosotros, estabais y todas esas cosas, un lenguaje más simple, ¿verdad? Pero lo que me gusta también de esta versión, tanto de la Biblia de las Américas como de la Nueva Biblia de las Américas, es que su traducción sigue siendo formal y literal. Aunque utilizan un lenguaje contemporáneo, la traducción es formal y literal, ¿verdad? No es funcional o de equivalencia dinámica, que eso es otra cosa, ¿verdad? No, es formal. Pues vamos a leer, yo espero que lo tengan por ahí, Gálatas 6, 7 en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla,
Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, no desmayemos de hacer el bien. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Aleluya. Y vamos a ver 4 principios dentro de este principio o ley de la siembra y la cosecha. Primero, que de Dios nadie se burla. Segundo, que se cosecha lo que se siembra. Tercero, que debemos perseverar. Y cuarto, que procuremos hacer el bien al prójimo. Es parte de lo que se está hablando aquí. En el primer punto, de Dios nadie se burla. Y inmediatamente algunos aquí, de los que están aquí, los que nos pueden estar escuchando a través de el internet, ¿verdad? Y todo eso, pues podrían decir, pero ¿cómo que de Dios nadie se burla? Sí. Es más, viniendo de camino, escuché a alguien burlándose de Dios. Eso es algo común. Pero lo que la Biblia realmente nos quiere dejar ver con este texto es que están engañados. Que delante de Dios nadie, realmente lo que implica es, mira, delante de Dios nadie puede salirse con la suya. Los que están engañados son los que creen que pueden burlarse de Dios. Ellos son los que son dignos de lástima y compasión. Claro, generalmente lo que implica es que tienen un corazón de piedra. Aún no han conocido al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener compasión con ellos. No pueden entender. Y piensan que pueden burlarse de Dios. Porque para empezar piensan que no está ahí. Pero nada más lejos de la verdad. Hebreos 4:13. Quiero leerles este versículo, ¿verdad? Lo pueden ir buscando por ahí. Dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que Él lo conoce todo. Realmente no nos podemos esconder, no podemos escondernos. Tú te burlas de Dios, tú vives de espaldas al Señor, tú quebrantas sus mandamientos y te ríes, tú maltratas a los demás. Tú siembras para la carne, como dice ahí, la implicación que no para lo espiritual. Te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. No puedes burlarte de Dios. Vas a cosechar lo que estás sembrando. Vas a cosechar. Y eso es una verdad para todos, tanto para creyentes como para aquellos que no conocen a Dios también. Es una ley que aplica para todos. Y que no estamos conscientes muchas veces de eso. La realidad es que no podemos engañar, jamás podremos engañar a aquel que conoce los pensamientos y las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Dios lo conoce todo. Charles Finney, un predicador del siglo XIX, escribió sobre los efectos de burlarse de Dios. Él escribió lo siguiente, dijo: burlarse de Dios es fingir. Y fíjate, antes de continuar, le he dado énfasis en los que se burlan de Dios con la implicación de que no conocen a Dios. Pero es una pretensión de burla a Dios si aún yo, teniendo temor de Dios o conociendo al Señor, pretendo de alguna manera pensar que yo estoy engañando a Dios, que yo puedo esconderme de Dios, que yo puedo esconder mi pecado, mi manera de vivir, que en este punto que no le está agradando al Señor. Es un tipo de burla, claro, lo mismo, una burla más que para Dios, para mí mismo, porque nos engañamos. Y aquí, Pastor Finney está hablándole más a la iglesia que al inconverso en esto que él habla sobre los efectos de burlarse de Dios. Mira lo que él dice, burlarse de Dios es fingir que lo amamos y que le servimos cuando en verdad no lo hacemos.
actuar de manera falsa, no ser sinceros y ser hipócritas en nuestras profesiones, fingiendo obedecerlo, amarlo, servirlo y adorarlo, cuando en verdad no lo hacemos. Burlarse de Dios entristece el Espíritu Santo y cauteriza la conciencia. Y así los lazos del pecado se hacen cada vez más fuertes. En este proceso, el corazón se endurece gradualmente. No podemos engañar a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Segundo, nos presenta entonces la ley de la cosecha y la siembra. Lo que se cosecha, lo que se siembra, se cosecha, ¿verdad? Lo puse al revés aquí. Lo que se siembra es lo que vas a cosechar. Y esta es una ley también que muchas veces no la entendemos bien. Y no entendemos bien los efectos de que lo que tú siempre una ley, lo vas a cosechar. ¿Tú sabes por qué no lo entendemos bien? Porque los tiempos del Señor, los tiempos de Dios, no son iguales a los tiempos de nosotros. Y a veces cuando nosotros hemos sembrado algo que está mal, sabemos que está mal, y no vemos como que de momento una retribución de eso, no vemos una consecuencia inmediata, pensamos que de alguna manera nos hemos salido con la nuestra. Pero aquí la palabra nos está aclarando, eso no es así. Siempre lo que tú siembres va a tener un efecto en tu vida. Va a haber una consecuencia en lo que vas a cosechar. Así que es importante considerar esto en nuestra vida. Y sabemos que el principio, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, no solamente pretende enseñarnos que cuando sembramos mal, cosechamos mal, sino que también cuando sembramos el bien, cosechamos el bien. Pero en este momento vamos a enfocarnos en cuando de alguna manera nos hemos desligado de la voluntad del Señor en nuestro caminar y lo que estamos sembrando, ¿verdad? Muchos sufren en la vida. ¿Cuántas personas van a la iglesia y vienen y se van y esto? Porque hay situaciones difíciles, hay cosas que no entienden, las cosas no se dan como tú quieres y no lo puedes entender y se molestan con Dios. Y mire, el sufrimiento tiene diferentes fuentes. O sea, cuando pecamos hay una consecuencia. Vivimos en un mundo caído. Cristo dijo que aquí iba a haber tribulación. Yo no puedo entender por qué un hermano cristiano tenga que preguntarse que por qué se enferma. No puedo entender por qué un cristiano tenga que preguntarse por qué se enferma mortalmente. Porque estamos en un mundo, somos seres humanos, nadie se muere porque está nítido. Este cuerpo se va deteriorando, así que eso es parte de la vida. Pero aquí lo que estamos hablando es que cuánto del sufrimiento y de las situaciones difíciles en tu vida que tú estás enfrentando, que te duelen, que te laceran, que te lastiman, que te molestan, que inclusive te pueden llevar a alejarte de Dios, no es Dios, no es la iglesia, no es el vecino, no es tu patrono, no son tus hijos, no son tus padres, sino que estás cosechando lo que tú sembraste. Pero como a veces el time frame es diferente del nuestro, no unimos que lo que me está pasando aquí es por la decisión que tomé acá. Y la Escritura y el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice que podamos entender esta verdad. Lo que el hombre siembra, eso va a segar. Yo quisiera leerles también, voy a pasar eso. Bueno, en Gálatas 6:8, creo que la tienen en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes me perdonan, ¿verdad?, que salto de versiones, pero la estamos proyectando aquí. Pero es que nos ayuda estos lenguajes a entender también mejor el mensaje. Gálatas 6:8 dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna.
Y yo quisiera tomar algunos ejemplos, ¿verdad? Podríamos hablar de tantas cosas, pero yo quisiera hablar, por ejemplo, sobre los hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Verdad que eso es lo que dice la Escritura? Eso es una verdad. Y ahí el principio de esta ley, ¿verdad?, de la siembra y la cosecha, se cumple también. Es cierto que lo que tú siembres en tus hijos, eso es lo que tú vas a cosechar. Si tú siembras en tus hijos el amor al dinero, pues tú vas a cosechar hijos egoístas que aman al dinero, que aman al mundo. Si lo que tú siembras en tus hijos es que lo más importante es estudiar grandes carreras, y no hay nada de malo con estudiar eso, pero lo que digo es, si eso es lo que está en tu corazón, si esa es la prioridad en tu vida sobre las cosas de Dios, o sea, lo de Dios y el reino de Dios es secundario. No, lo bueno es que tú estudies esta profesión y hagas esto, pues tú vas a cosechar hijos que no aman a Dios. Son hijos que van a amar al mundo y las cosas del mundo. Y si tú eres, a pesar de haber cometido ese error, tú eres un hijo de Dios y amas al Señor, vas a ver lo triste que es eso. Como lo veo yo como pastor, jóvenes, niños que crecen en la iglesia aquí y después cuando llegan adultos no quieren saber no les importa nada. Hay otras prioridades. El punto es, yo no sé, yo no soy Espíritu Santo, pero lo que yo digo es, ¿cuánto de lo que tú cosechas en tus hijos es lo que tú sembraste? Y si tú tienes hijos pequeños, considera lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que tú estás invirtiendo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué tú estás sembrando en ellos? Y nosotros sabemos, mira, que el propósito de la carta, el propósito general de la carta a los Gálatas es refutar a los judaizantes, aquellos que pretendían, mira, no solamente es por gracia, hay que volver a las obras, que si esto, que si lo otro. Y esa carta lo que está refutando es eso. Porque la salvación y nuestra posición como hijos de Dios es por pura gracia. Es un regalo de Dios. Nada podemos hacer para obtenerla. Nada podemos hacer para iniciarla. Es Dios el que hace eso. Porque nosotros estamos muertos espiritualmente. Continuamos con esta carne todavía que es una lucha. Lo vamos a ver aquí mismo. Así que siempre es por gracia. Pero ese mensaje de la gracia bíblica nunca, y esto lo repito una y otra vez porque es que lo encontramos en cada texto de la Escritura prácticamente. ¿Qué encontramos? Que la gracia bíblica, la obra de Dios, pero también que aquellos que han nacido de nuevo caminan y viven conforme a lo que son. Si nosotros vemos el contexto inmediato y vamos a Gálatas 5:16, un capítulo antes, en el contexto inmediato, porque en esta carta, los primeros capítulos vemos que se están tratando puntos teológicos sobre la salvación y sobre las obras de la ley y tremendo lo que se está presentando, ¿verdad?, teológicamente. Pero después vemos ese cambio, similar a lo que pasa en Efesios, que entonces a principios prácticos, bíblicos y prácticos en la vida de los demás. Y mira lo que dice Gálatas 5:16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense que ese versículo me recuerda al mismo apóstol Pablo hablándole a la iglesia que estaba en Roma en el capítulo 7, donde él está diciendo allí, el apóstol Pablo, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Las cosas que quiero hacer no las hago, las que no quiero hacer esas son las que hago. Porque nos está presentando esa lucha. Eso es una lucha real que tienen los hijos de Dios. Y Dios lo conoce muy bien. Y la palabra nos muestra, claro que está esa lucha. Hay un deseo, ¿verdad?, por agradar a Dios, y por otro lado está nuestra carne. Eso es verdad. Pero vamos a seguir leyendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que vemos aquí definitivamente una advertencia fuerte. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque realmente lo que está diciendo esta carta y lo que dice la palabra es que cuando uno es un hijo de Dios, ya uno no puede caminar como antes caminaba. Es imposible. Es imposible. Y no es un asunto de decir que no tenemos pecado, porque la Biblia dice que todos, ¿verdad?, pecamos todavía. El que Primera de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pretendemos engañar a Dios. No. Nosotros pecamos. Pero fíjate, en ese versículo, vamos aquí, 21. Gálatas 5:21. Que el final, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una diferencia en esa palabra, practicar. Todos vamos a fallar y vamos a pecar, aun cuando somos cristianos. Pero habla ahí de la práctica. O el que ha nacido de nuevo ya no puede vivir de esa manera. Podemos caer en uno de esos pecados que fueron mencionados ahí. Pero ya ese no es nuestro estilo de vida. Es lo mismo que dice el apóstol Juan también en Primera de Juan. Y esto no es un asunto para juzgar a los demás. La palabra no, esto no es para ver cómo tú caminas, no, esto es para que yo me pregunte cómo yo camino. ¿Cómo está esa palabra en mi vida? ¿Cuánto me mortifica el pecado a mí porque soy un hijo de Dios? Eso es lo que está diciendo ahí. Y más adelante nos habla en términos positivos, desde el 22 en adelante, dice, mas el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué ha pasado? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y después sigue, ¿verdad?, otra parte. Pero vemos aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra? Mira, tú no estás solo. Esto no es un asunto de tú con un mollerito tuyo para tú servir a Dios. Lo que te está diciendo, mira el fruto del Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu en los hijos de Dios? Está en sus vidas. No una parte, porque el Espíritu no se da por medida, lo tienes completo. Está contigo. Y es en Él que nosotros tenemos ese acceso a vivir vidas para agradarle al Señor. Vuelvo y repito, es verdad que vamos a fallar, pero eso ya no puede ser el estilo de vida. Cuando nosotros pecamos, si somos hijos de Dios, eso nos duele. Eso nos entristece el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se entristece también cuando pecamos y está en nosotros. Y a lo mejor hay alguien que se confunde aquí, porque hay personas nuevas en el Señor. Así que los que llevan tiempito tienen que tolerar que repitamos algunas cosas, porque hay nuevos también. Porque uno podría pensar, ¿verdad?, que con relación al pecado, pero ¿cómo que no nos guste? ¿Cómo que no? Bueno, el pecado en el momento, por eso es que es pecado y nos tienta, porque nos gusta. Cuando alguien se está, como yo digo, metiendo droga, no está gritando, ¡ay, ay, ay! Porque le gusta. En el momento. Pero si eres un hijo de Dios, después viene. Lo mismo con cualquier pecado. ¿Cuántos de nosotros en un momento así de impulsividad hemos hablado mal a alguien? Claro, eso no pasa casi en los puertorriqueños. Yo no sé por qué doy ese ejemplo.
y perdemos la chaveta y después el Espíritu Santo nos coge en una esquina. ¿Qué tú hiciste? Tú que eres pastor. Perdón, Señor. Tenemos acceso a la gracia de Dios maravillosa. Quisiera tocar un poquito acerca de, porque este principio de la ley de la siembra y la cosecha implica también el dinero y los bienes materiales. Hay un versículo, el versículo 6, que nos habla de que, ¿verdad? Bendigamos a nuestros maestros, a los que nos enseñan, y puede haber una implicación, ¿verdad?, de una ayuda económica, lo mismo que al final. Pero quiero tocar un poquito sobre eso nada más, porque, mire, como le dije, esa ley aplica también. Cuando uno da para el Señor y para la gloria de Dios, Dios bendice. Nosotros hemos sido testigos de eso. Como Dios, en la medida cada vez un misionero más. Vamos por 412 misioneros que sostienen la Iglesia Bautista de Glenview. Y cómo Dios nos ha bendecido y nos bendice y nos bendice y nos bendice. Cómo en medio de la pandemia fueron los meses de mayores recaudos de la iglesia en toda la historia, en los 50 años casi de la Iglesia Bautista de Glenview. Y damos gloria a Dios por eso. Pero eso es verdad. Ahora, pero el asunto no es cuestión de cuánto damos, sino es un asunto del corazón. Si la Iglesia Bautista de Glenview o nosotros damos para que Dios nos dé, eso es codicia, eso es avaricia, eso es pecado, eso es manipulación, eso no le agrada a Dios, porque lo que nosotros demos debe ser para la gloria de Dios, un acto de adoración y para el reino. Si yo doy para que Dios me dé, no se da la ley, porque Dios conoce el corazón. Eso es una vergüenza, pero eso está pasando por ahí. Yo les he contado cómo una vez yo veía un telemaratón de una iglesia cristiana recogiendo fondos. Y entonces cuando ellos ponían así, las personas llamaban y la persona que estaba allí leía un papelito de la ofrenda. Y vamos a suponer, ¿verdad?, que ella leía, Esther, 5 pesitos. Así, como con la cara así como que, 5 pesos. Luis Daniel, 5 pesitos. Vamos a ver por aquí. Beascochea, 100 pesitos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendícela, Padre! Y mira, yo hago estos cuentos así para reírnos, pero en ese momento se me partía el corazón. Y me daba vergüenza de esos que se llaman líderes cristianos. Me daba vergüenza. Porque posiblemente mi hermanita Esther, esto es un ejemplo, ¿verdad?, dio todo lo que tenía. Y mi hermanita Beascochea dio de lo que le sobraba. Dios mira el corazón. Con relación a este punto, ¿verdad?, hay una historia hermosa, ¿verdad?, que el Señor sale de la boca del Señor en Lucas 21, 1 al 4. Dice la palabra: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, 2 moneditas de muy poco valor. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Así que, cuando es un acto de adoración, claro que sí. Hay un dicho que me gusta, que dice que nadie le gana a Dios dando. Y eso es verdad. Nadie le gana a Dios dando. Pero tiene que ser en ese espíritu. Si tú estás dando para que te den, tú eres un comerciante. Y no se habla muy bien de los comerciantes así,
que comercian con las cosas de Dios. Eso está mal. Tercero, debemos perseverar. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y aquí vemos un cambio más hacia el aspecto positivo de la ley de la siembra y la cosecha. Cuando tú siembras el bien vas a cosecharlo, no te canses. Recuerda, los tiempos del Señor no son iguales a los tuyos. Tú permaneces fiel al Señor en lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y recibirás esa bendición para ti, ¿verdad? No te canses de lo que hace el Señor. Y voy a hablar el tiempo avanzado, así que voy al próximo punto final. Procuremos hacer el bien al prójimo. Mira lo que dice el último versículo, Gálatas 6:10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay un versículo que le voy a pedir que me busquen por ahí en Eclesiastés 9:10. Pero mira lo que dice Gálatas 6:10. Tengamos oportunidad, según tengamos oportunidad, vamos a hacer el bien a todos, pero principalmente ¿a quién? A los de la iglesia, a los de la familia de la fe. Eso es bíblico. No es que no le hagamos bien a los demás, hacer bien a todos. La Biblia dice que tenemos que hacerle bien a nuestros enemigos. Así que a todos. Pero es cierto también que la prioridad dice a los tuyos, principalmente a los hermanos de la fe. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, o sea, allá cuando te mueras, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, aprovecha el tiempo que tienes ahora para hacer el bien. Hace unas semanas, en el círculo de oración estábamos orando y el Señor nos puso a orar por las necesidades de nuestros hermanos. Pero en ese momento, ¿verdad? Entendí de parte del Señor, no lo dejemos ahí solamente en una oración y vamos a hacer algo. Y entonces nos propusimos orar cada cual luego para que Dios nos indicara un hermano en la fe que estuviera en necesidad. Orar para que Dios nos mostrara eso y entonces nosotros poder suplir esa necesidad. Y fue hermoso, ¿verdad? Se comprometieron y empezamos a orar por eso. Y orando por eso me pasa a mí. Viene una persona en necesidad. La iglesia, ¿verdad? Damos gracias al Señor a través de la línea de apoyo en la crisis y las oficinas de la iglesia. Podemos ayudar, ¿verdad? A tantos y a muchos, ¿verdad? Según lo que se pueda. Y eso es una bendición. Pero estando ahí con este hermano, fue casi como si escuchara al Señor. Ahí está el tuyo. En una parte. Y a mí me gustaría preguntar, ¿verdad? Pero antes de eso, yo recuerdo, mira, momentos especiales que otros hermanos me han bendecido de manera especial. Yo sé que ustedes tienen sus historias. Como ustedes saben, mi juventud, mi adolescencia no fue fácil. Y en mi casa, por las situaciones como estaban, inclusive pues llegamos a pasar hambre. Yo cuento eso y la gente como que, ¿pero cómo que hambre? Aquí en Puerto Rico. ¿Cómo que? Bueno, pues tan sencillo. Tú eres menor de edad, tienes 4 hermanos, tú abres la nevera y lo único que hay es agua. Tus padres no están, ustedes están solos. Pues te tienes que acostar así. Y yo recuerdo mi hermana, ¿verdad? Niosca, que es la que me sigue, que le pido que oren por ella, ¿verdad? Que la diagnosticaron con lupus y otras enfermedades. Ahí está, ¿verdad? Ya yo le prohibí, que no se podía morir antes que yo, ya eso le prohibí. Pero oren por ella. Y nosotros buscando menudos para comprar media libra de pan. Yo no lo digo para que me cojan pena ni nada. ¿Verdad? Les cuento ese testimonio y lo que Dios ha hecho en mi vida desde 1986. Dios llega a mi vida, cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me ha cuidado, mi familia, todos estos años y hasta aquí me ha traído. Dios ha sido más que bueno.
realmente verá nunca, después de eso y que vino el Señor, les tengo que decir con honestidad, nunca he tenido necesidad. Y yo le di gracias a Dios. Pero a pesar de esa situación, nunca voy a olvidar cuando murió mi hermano, Jovaski, que yo tenía que ir a Estados Unidos. Y una hermanita mayor de la iglesia se me acerca y me dice, ¿tú vas a ver a tu hermano, verdad? Y yo, sí. Y ella coge y saca unos chavitos, yo creo que eran $100, y saca así, me lo pone en la mano. Mira, esto es para el viajecito. Es que ese es el corazón de lo que estamos hablando. Hasta cierto punto, más que la necesidad económica, quizás era una necesidad emocional. Pero ese detalle fue tan significativo. Y eso es de lo que estamos hablando aquí. Y eso es de lo que hablábamos en el círculo de oración. Porque nosotros no queremos ser gente que viene a escuchar una clase el domingo a la iglesia y sale. No. Nosotros queremos ser transformados por la palabra de Dios. Que nuestra vida sea cambiada y que los demás la puedan ver. Que con nuestros cambios los demás sean impactados para la gloria de Dios. Así que yo les pregunto a ustedes. Yo les voy a dar la misma asignación que di en el círculo de oración. Todos aquellos que se quieran comprometer con esta palabra en orar para que Dios le muestre la necesidad de un hermano en la fe y que usted lo pueda bendecir. ¿Cuántos se comprometen a orar y cuántos hacen? Levanten la mano, quiero verlo. Qué bueno, muchos. Después yo quiero escuchar los testimonios. Pero el Señor les va a mostrar. Y es una bendición hacer eso. Es una bendición vivir como dice la palabra. Amén. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. En este momento, Señor, presento el llamado para aquellos que no te conocen, el llamado para aquellos que se han alejado de tus caminos. Si tú quieres, Padre, llama a esos corazones como solamente tú puedes llamar. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de hacer un llamado, siempre me gusta explicar qué hace una persona cuando le está entregando su vida a Cristo. Está reconociendo que Dios es real, está reconociendo que Dios le ama, como dice la palabra. Está reconociendo que hubo una separación en esa relación con Dios por causa del pecado. Tu pecado. Porque todos hemos pecado. Y ese pecado hizo separación entre nosotros y Dios. Pero como explicábamos al principio, Dios se pudo haber quedado así. Sin embargo, Dios hizo provisión de un camino en Él mismo, Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. A todos los que le reciben, dice la palabra, Él los hace sus hijos. Así que tienes que reconocer tu pecado. El amor de Dios primero, tu pecado. Reconocer que hay un solo camino que es Cristo. Ni la Iglesia Bautista de Glenview, ni ninguna iglesia, ninguna religión, nada fuera de Jesucristo te puede salvar. Hay un solo camino que es Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo 2:5. Solo Jesucristo. Pero no se queda ahí. Hay que tomar una decisión. Ahí es que viene la parte
difícil entre comillas, porque ahí es que viene el compromiso. Jesucristo dijo lo siguiente, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, Cristo no quitó eso. Yo podría hacer un llamado no bíblico. ¿Cuáles los que quieran estar bien y esto, vengan acá? Eso es un llamado que no está en la Biblia. No tiene valor alguno. Esa persona, si recibe un llamado así y contesta un llamado así, cuando se muera se va para el infierno. El llamado que hace el Señor es: si tú quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y a los que hacen eso de corazón arrepentidos, creyendo en Jesús, Él les promete, Él les regala instantáneamente vida eterna. Así que yo pregunto si aquí habrá alguien que hoy confiesa esa verdad, que dice: yo sé que soy pecador, yo sé que soy pecadora, yo sé que el Señor me está llamando. Simplemente levantas tu mano diciendo: Señor, perdóname, ayúdame, si esa es tu decisión. Habrá alguien que tome esa decisión, que dice: Señor, rindo mi vida a ti, ayúdame, Padre. Habrá alguien que levanta su mano haciendo esa oración en este momento. Si tú estás aquí y estás luchando, pues yo sé que vienen luchas y preguntas y no, yo no he sentido esto. No es un asunto de sentir, es un asunto de creer. Es un asunto de convicciones, no de sentimientos. Hay gente que a veces piensa que no, cuando yo sienta algo. No. Es creer en el amor de Dios, es creer en tu pecado, es creer que estás muerto, sin fe, sin esperanza y sin Dios, si no te arrepientes y que no hay otro camino que no sea Cristo. No, pero yo toda la vida he creído en Dios. Esa es la misma fe que tiene cualquiera. Es una fe negándose a sí mismo: Señor, quiero servirte, quiero rendirme y seguirte. Así que pregunto una vez más, si hay alguien aquí que toma esa decisión públicamente y levanta su mano. Pregunto si aquí hay alguien que conoce al Señor y se alejó de sus caminos y hoy quiera regresar a casa. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Qué bueno, qué bueno. Hermanos y hermanas en Cristo que regresan a casa. Qué bueno, qué bueno. ¿Habrá alguien más que hoy quiere reconciliar su vida con el Señor, que estuvo caminando lejos y hoy dice: yo sé que el Señor me está llamando, yo no voy a salir de aquí sin tomar una decisión? No lo hagas, no lo hagas. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Les pido su paciencia por los minutitos que nos quedan. Esto es importante. ¿Alguien más que quiera reconciliar su vida? O alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo, pero sabe que el Señor le está llamando. Y Dios te bendiga, Dios te ama. Dios te ama, eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te ama. ¿Habrá alguien más? Alguien más que dice: yo sé que necesito al Señor, yo sé que el Señor me está llamando, no quiero salir de aquí. No salgas de aquí. Si el Espíritu Santo te está llamando, no salgas de aquí sin rendir tu vida a Él. Pero es que yo no soy de esta iglesia. Yo no te estoy diciendo que es a la iglesia, es a Cristo. No a la iglesia, a Cristo. ¿Habrá alguien más que hoy rinde su vida o reconcilia su vida con el Señor, que no quiere salir de aquí con esa carga, sino depositarla en el Señor y recibir ese perdón de Dios? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues no me voy a extender. Le voy a pedir que los que levantaron su mano, todos, ya sea que le han entregado su vida o reconciliarse con el Señor, que pasen por aquí porque queremos orar por ustedes. Ministro Freddy Meléndez va a estar orando por ustedes. Así que no se queden, vengan. Y si tú no levantaste la mano, pero tú quieres entregar tu vida a Cristo o tú quieres reconciliar tu vida con el Señor, ven. Mira qué bueno, Joey. Dios te bendiga. Dios bendiga a ese varón también, a este joven. Dios bendiga a la hermana. Qué bueno.
Gracias, Señor. Estamos esperando a algunos que vengan. No se queden arriba, vengan. Queremos orar por ti. Dios te bendiga. Viene una jovencita por ahí. Dios te bendiga. Qué bueno. Dios te bendiga, varón. Qué bueno, qué bueno. Dios te bendiga. Dios te ama. Dios te ama. Eres especial para el Señor. Si sabes que Dios te está llamando, no te quedes en la silla. No te quedes en la silla. Dios te bendiga, varón. No te quedes en la silla. Si el Señor te está llamando. Padre, rompe toda cadena y ven. Dice, Señor, aquí estoy, ayúdame. No, pero yo tengo que cambiar mi vida. Nadie puede cambiar su vida. Tiene que traer la vida a Cristo y Él cambia la vida. ¿Habrá alguien más? Alguien más que rinde su vida al Señor o que se reconcilia. Ay, aquellos hermanitos que se han alejado, que tanto amamos. Jamás y nunca tanto como Dios te ama, pero ven. Extiendan sus manos hacia acá. Vamos a orar por ellos. Padre, tú conoces cada vida y cada decisión. Te damos gracias por ellos. Sabemos que no es un asunto de repetir unas palabras, sabemos que no es un asunto de pasar al frente, sino una obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y clamamos, Señor, para que seas tú prosperando cada una de estas decisiones. Que tú rompas cadenas, Padre amado, que pongas en ellos ese deseo, Señor, de seguirte, de servirte. Como dice tu palabra, tomar su cruz, Señor, cada día. A la misma vez te pedimos, Señor, que tu paz inunde el corazón de ellos, Señor, que en sus luchas y sus problemas, Señor, que tú los abraces y tú los arropes, Padre, y que ellos puedan ver que siempre hay esperanza en ti, Padre. Gracias, Señor, por ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a dar un aplauso por la vida de ellos. Les vamos a pedir que pasen por aquí, porque ellos van a compartir con ustedes. Pasen por ahí. Dale un aplauso al Rey de Reyes. No se oye, no se oye. Un aplauso fuerte. Vamos a estar en pie. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en estas vidas. Gracias, Señor. Gracias por estas vidas, Padre. Gracias por mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender esa ley de la siembra y la cosecha. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros podamos entender eso. Y ayúdanos también, Señor, a que prospere esta decisión de orar para suplir la necesidad de algún hermano, de alguna hermana, que tú nos dirijas, Señor. Hacerle bien para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.